Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En el día de ayer vimos en los medios escritos una información de esas que a veces uno no le presta mucha atención, pero que para mí trata sobre algo realmente importante. Y tiene que ver con una demanda que le está haciendo México a varias empresas diseñadoras, de esas grandes empresas de marcas internacionales. La información dice lo siguiente: México acusó a la española Zara y a otras dos marcas internacionales de moda de apropiarse indebidamente de diseños de comunidades indígenas del sur del país en algunas de sus prendas, y dijo que buscará que éstas sean retribuidas. La Secretaría de Cultura informó en un comunicado que se había puesto en contacto con Inditex, dueña de Zara, Anthropologie, de la estadounidense URBN Brands, y Patoul, buscando una explicación sobre el uso comercial que han hecho de patrones y elementos culturales de diversas comunidades oaxaqueñas en sus creaciones. El llamado a Zara, la única acusada, además de copiar, es por su vestido identificado como midi de escote, pico y manga corta, el cual toma elementos de la cultura mixteca del municipio de San Juan, Colorado, Oaxaca, donde el huipil tradicional forma parte de la identidad de las mujeres según el gobierno mexicano. Reuters solicitó comentarios a las tres compañías sobre los señalamientos, pero no respondieron de inmediato. No es la primera vez que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pide rendir cuentas a las grandes firmas por explotar comercialmente elementos distintivos de la cultura mexicana en creaciones que van desde ropa hasta sillas, como pasó en 2019 con la casa francesa Louis Vuitton. La diseñadora venezolana Carolina Herrera y más recientemente la francesa Isabel Marant también se han enfrentado a los cuestionamientos de la Secretaría de Cultura. El gobierno informó que sostuvo una primera reunión con Marant en diciembre, previa disculpa pública de su parte. Se propuso una ruta de trabajo en favor de los derechos colectivos de las comunidades indígenas respecto al tema de moda ética, dijo entonces en un comunicado. Las autoridades mexicanas han reiterado la importancia de que las marcas internacionales, en especial las textiles, trabajen de la mano con las comunidades originarias para diseñar nuevos mecanismos de trabajo donde ambas partes puedan salir beneficiadas. Este es un tema que yo creo que es importante porque tradicionalmente los pueblos, nuestros pueblos, los pueblos indígenas, que son muy creativos y que han acumulado conocimientos por prácticas que son milenarias, todo eso ha sido robado sin que se le haya otorgado absolutamente ningún beneficio. Esto, el diseño de una prenda de vestir, está protegido por la ley de propiedad intelectual, la ley de propiedad industrial. Ahí hay un esfuerzo, un talento que se expresa en ese tipo de creaciones. Eso tiene un valor. Entonces usted no puede llegar graciosamente y apropiarse de eso sin dar absolutamente nada a cambio. Hoy en día, si usted utiliza
un videíto por ahí ajeno, un texto y no lo procesa adecuadamente, citando su fuente, y a veces tienen prohibición de uso. Si usted toma una fotografía protegida por las leyes del copyright, usted es pasible de una demanda. Y si usted utiliza eso en una red social, usted se da cuenta de que esas grandes empresas que manejan las redes tienen tecnología que detectan esas cosas. Inmediatamente te ponen el impedimento. Nosotros hemos visto por aquí, y esas son imágenes que nos quedan, cuando estaban de moda los CD y esas cosas, cómo con la ayuda de aplanadoras se destruían esos CD que eran fabricados, que eran reproducidos, violando los derechos de propiedad intelectual. Esas grandes marcas nos obligan a nosotros a respetar sus creaciones y lo hacen con herramientas legales eficientes a su disposición. Y los tribunales en eso son implacables. Sin embargo, cuando se trata de derechos colectivos de este tipo, de comunidades indígenas, es realmente muy difícil y eso no se reconoce. Que si usted pregunta, bueno, yo copié algo que encontré, que unas comunidades indígenas son las que fabrican eso. ¿Quién fue el creador? A veces ni siquiera se sabe, pero realmente son creaciones, parte del acervo cultural de esas comunidades que hay que respetar. Y si usted lo utiliza con fines comerciales, lo correcto es que usted comparta los beneficios. Y eso es lo que está reclamando México. Muchas veces esas demandas caen en saco roto, porque la verdad es que no hay herramientas legales efectivas capaces de proteger adecuadamente esos derechos de esas comunidades. Y eso lo vemos no solo porque esto es algo sencillo, y eso se hace muy pero muy frecuentemente. Yo recuerdo perfectamente cuando cayó la cortina de hierro, cuando cayó el sistema socialista, estos creativos de esas grandes firmas se dieron realmente banquete, comenzaron sus actividades exploratorias y encontraron allí tesoros que explotaron y nadie sabe, mucha gente ignora el origen de esos diseños. Por ejemplo, el pantalón ese de talle bajito, que yo recuerdo perfectamente que lo fabricaban en masa, fue un diseño de alguien, no sé si fue que se equivocó, porque la verdad es que yo encontraba que era algo horrible, unos pantalones que te quedaban como que tú no te lo podías subir bien, de talle bajito, eso que usan ahora, sobre todo las mujeres. Y como tú te encontrabas en cualquier esquina con ese tipo de vestimenta, eso la gente ni siquiera lo valoraba. Diseños de todo tipo, elegantes muchos, pero como todo el mundo se vestía igual, nadie valoraba estas cosas. Cuando llegaron allí esta gente con criterio, inmediatamente se dieron cuenta de que tenían muchas de esas creaciones, muchos de esos diseños, un gran valor comercial. Y entonces comenzaron a aparecer en todo Occidente un montón de artículos de mercancía que eran realmente creaciones de gente que ni siquiera nadie conoce, de buenos diseñadores. Porque en aquel entonces realmente el socialismo nunca aprendió el valor comercial de las cosas. Nunca aprendió eso. Los rusos, por ejemplo, tenían importantes innovaciones, tecnología que desarrollaron, porque para usted mandar un cohete a la luna, un cohete al espacio, usted necesita tecnología avanzada, tecnología de punta.
Sin embargo, ellos no supieron ver dónde habían, de esas cosas que ellos lograron desarrollar, qué cosas se podían comercializar. En eso los norteamericanos son fenómenos, porque los norteamericanos de cualquier cosita te hacen un negocio. Que apareció en Miami un chupacabra y unas reses y unas ovejas que le succionaron la sangre, y eso entonces es un chupacabra, un ser extraterrestre. Inmediatamente aparece un diseñador que te crea una imagen inventada del chupacabra, te la pone en un t-shirt o te la pone en una gorrita o en un botoncito, y eso se vende como pan caliente porque el chupacabra está de moda. Son gente que tiene realmente criterio de cómo se pueden hacer negocios con ese tipo de... Y bueno, con esa tecnología espacial, así aparecieron los celulares, la tecnología del internet, los videojuegos, todo eso tenía, algunas de esas aplicaciones se utilizaban en la industria militar para entrenamiento virtual, con la ayuda de tecnología virtual. Y todo eso lo comercializaron, y miren por dónde va la cosa. Y los rusos, que tuvieron también que fueron creativos en ese sentido, nunca pudieron poner, porque todo lo consideraban ultra secreto, ponerlo a disposición de la ciudadanía y también verlo como con un fin comercial, capaz además de eso de producir algún tipo de satisfacción, de beneficio. Yo recuerdo que en Moscú un científico ruso desarrolló una técnica para eliminar problemas visuales, para reducir astigmatismo, miopía y ese tipo de limitaciones. Y eso en base a una técnica que te dejaba con una vista 20/20. Yo no sé si ustedes recuerdan, Fidel Castro utilizó durante un buen tiempo unos lentes bastante grandes. Y de repente usted vio a un Fidel Castro que no utilizaba nada. Bueno, porque se hizo una operación en aquellos años. Sin embargo, eso no fue, los rusos no fueron capaces de sacarle provecho a ese tipo de cosas. Y ejemplo de eso se pueden poner muchos, pero muchos, montones. A diferencia de los estadounidenses. Bueno, pero el asunto es, estamos hablando de los pueblos indígenas y sus derechos, y el saqueo a que han sido sometidos todos sus recursos. Hay un documento interesante, porque todo esto es una cuestión que se ha debatido en distintos foros internacionales. Hay un documento del año 1977, una relatoría de Erika Irene A. Daes. Ella es relatora, o era relatora en ese momento, especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, y presidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas. Eso en el marco de Naciones Unidas. Ella presentó un informe en el 97, reitero, y allí se dicen algunas cosas interesantes. Y yo quiero compartir, es un documento extenso, pero yo quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que se enfocaban en aquel entonces, a propósito de los conocimientos de los pueblos indígenas de las propiedades de las plantas y su uso medicinal. Dice el documento en una de sus partes: si bien se han descubierto muchas medicinas importantes en plantas y microorganismos naturales, encontrar medicinas en la naturaleza es extremadamente
difícil e imprevisible, según el bioquímico Georg Arbenz Schomburg. Hay cientos de miles de especies que siguen sin estudiar, por lo cual la selección de especies para el estudio es crítica. Una selección al azar de especies, tal como la selección al azar de compuestos sintéticos, puede ser extremadamente costosa y exigir muchísimo tiempo. Los costos podrían reducirse centrándose en especies que se utilizan en la medicina tradicional. Michael Blalik averiguó si se utilizaban los conocimientos tradicionales aumentaba en más de un 400% la eficacia de la selección de plantas por sus propiedades médicas. O sea, que los conocimientos de esos chamanes, de esos curanderos, de esos pueblos indígenas sobre las propiedades medicinales de las plantas, eso que ellos acumularon, esos conocimientos durante muchas décadas, conocimientos que se iban transmitiendo de generación en generación, porque era la forma de curar dolencias con el uso de las plantas. De esos conocimientos se nutrieron muchos de esos que lograron desarrollar potentes fármacos que han producido muchas, pero muchas riquezas, sin dejarle a esos pueblos absolutamente ningún beneficio. Sigue diciendo el documento de la relatora: los países menos desarrollados con ecosistemas relativamente intactos son, entre comillas, genéticamente ricos en comparación con los países industrializados, pero en la mayoría de los casos no han recibido ningún beneficio económico de los descubrimientos hechos en sus territorios. Por ejemplo, los medicamentos vincristine y vinblastine se han utilizado durante 40 años para tratar algunas formas de cáncer. No conozco, obviamente, ese medicamento. Yo no soy especialista en eso, yo no soy médico, pero está hablando una persona que ha estudiado este asunto. Ambos medicamentos se descubrieron originalmente en la Vincapesvinca rosada, Vinca rosae en latín, una planta con flores procedentes de Madagascar y que los curanderos tradicionales han utilizado desde hace mucho tiempo en ese país. Las ventas actuales de estos medicamentos ascienden a unos 100 millones de dólares de los Estados Unidos, pero ni Madagascar ni sus curanderos tradicionales han recibido ninguna participación de esta cantidad. Estamos hablando, reitero, del año 1997, que es la fecha de este informe. Entre las principales empresas farmacéuticas de Estados Unidos que están seleccionando actualmente especies de plantas figuran Merck & Co., SmithKline, Becton, Monsanto, Sterling y Bristol Myers. Sigue diciendo más adelante: el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos puso en marcha un programa mundial para recoger y estudiar sustancias naturales en 1960. Para 1981 había ensayado 35.000 especies vegetales e incluso números superiores de microorganismos. Estos esfuerzos se han intensificado desde 1986,
fecha en que se insistió muchísimo para descubrir medicamentos a fin de combatir el SIDA. El instituto ha venido utilizando 3 instituciones de los Estados Unidos desde 1986 con un costo de 6.5 millones de dólares de los Estados Unidos para recoger especies vegetales en 28 países. ¿Cómo es que hacen para recoger, para hacer esta selección? Bueno, se buscan algunas entidades, organizaciones, pequeñas empresas que existen en los distintos países para que ellos se encarguen con un protocolo previamente diseñado para eso, para que ellos recojan las muestras y además de eso procuren la información disponible. Y entonces esa información con esas muestras, a cambio de algún pago en muchos casos, son transferidas a esas grandes empresas, a esas grandes compañías que realizan la investigación. Cuando se consigue algún hallazgo, entonces eso se patentiza y no hay absolutamente ningún tipo de remuneración para aquellos que fueron los que desarrollaron, los que tenían, los propietarios de ese conocimiento. Y entonces ese es el asunto. Desde hace muchísimo tiempo se viene produciendo un saqueo de todos esos conocimientos y no hay retribución ninguna. Ahora, por ejemplo, se está hablando de las vacunas y de la necesidad, frente a un problema de una pandemia, de renunciar aún provisionalmente, temporalmente, de las patentes para su fabricación. Y eso ocasionó un tremendo revuelo. Estados Unidos hizo el planteamiento acogiendo una sugerencia de India y Sudáfrica, y sin embargo eso se ha quedado ahí. Más adelante vamos a ver una propuesta que están haciendo varios organismos internacionales para producir una respuesta mundial al problema de la pandemia. Pero de eso, reitero, un poquito más adelante. Entonces nosotros tenemos, cuando aparecieron los retrovirales, que precisamente Sudáfrica, India y Brasil estaban reclamando el uso de la patente por una cuestión de emergencia sanitaria, invocando ese precepto, eso armó un tremendo revuelo y casi sepultan a estos países, casi lo excomulgan por esa iniciativa, para hacerle frente a un problema, a una enfermedad que en aquel momento ganaba terreno. Una enfermedad que en ese momento su nivel de letalidad era altísimo. Y tú no le puedes poner la mano, tú no puedes hacer genérico, porque tiene que esperar 10 años que los diseñadores de eso le saquen el provecho. Y muchas veces son medicamentos en donde ha intervenido algún conocimiento de esto. El asunto es que realmente hay quienes se sirven con la cuchara grande, hay quienes hacen de las enfermedades un tremendo negocio con unos beneficios que son realmente obscenos, porque las ganancias, si usted se faja y usted es creativo y usted investiga, eso tiene su precio y es justo que usted se lucre de eso. Pero los beneficios, la rentabilidad es una cosa realmente extraordinaria. Los niveles de beneficio, aún tratándose de problemas de salud.
Y esas son cosas que en algún momento habrá necesariamente que ver, habrá que estudiar, porque usted tiene que compatibilizar el negocio también con el derecho a la salud que tiene el ser humano. Y ahí, en esas cosas, es en donde tiene que entrar, es en donde tiene que jugar su papel el Estado. Pero en el caso de los pueblos indígenas, no solo estamos hablando de ese tipo de saqueo, sino también lo saquean todo. Lo saquean todo. Nosotros mismos tenemos un semí por ahí en un museo extranjero, algo que es de esta tierra, y sin embargo que es producto de un patrimonio cultural, que forma parte de nuestro patrimonio cultural, y eso está por ahí en un museo extranjero. Pero ese es un simple ejemplo, un simple ejemplo. El saqueo que se ha producido de ese tipo de riqueza ha sido una cosa asombrosa. Échenle un vistazo a los grandes museos para que ustedes vean. Vamos a una pausa, volvemos en un momento.